Sean bienvenidos, queridos hermanos. Es una alegría verlos nuevamente aquí, reunidos, a pesar del viento, del tremendo frío que está haciendo en el país. Esto no es ningún impedimento para que estemos aquí, congregados. Venimos ansiosos, deseosos de escuchar la palabra de Dios. Venimos hambrientos para recibir ese alimento espiritual. Queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos de regiones, agradecer a Dios a cada uno por sus vidas y también le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos. Continuamos con el Evangelio de Marcos. Ya vamos avanzando con el capítulo 10. Hoy día nos toca meditar del versículo 17 al 22. Y el título del sermón de hoy se llama ¿Lo dejarás todo? Esa es la pregunta. Vayamos, abran sus Biblias, los invito a que abran sus Biblias en Marcos 10, del 17 al 22. Cuando lo tengan, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te queremos agradecer infinitamente que hayas dejado las Escrituras, las cuales nos ayudan para seguir por el camino correcto. Gracias por el Espíritu Santo que nos dejaste para que nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos, nuestra mente y poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo te pido que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder escuchar tu voz, lo que tú nos quieres hablar. Toca los corazones de todos aquellos especialmente que están pasando momentos difíciles y sabemos que tu palabra es la única que produce paz y tranquilidad en nuestras vidas. Padre, ayúdame y úsame como un instrumento en tus manos para poder dirigirme y dar correctamente tu palabra. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En el pasaje anterior vimos que el Señor Jesucristo afirma que para poder entrar al reino de Dios debíamos hacerlo como un niño. Él hizo una metáfora que debíamos hacer como un niño, humildes y que dependamos totalmente de Él. Vimos por otro lado el amor que tenía Jesús hacia los niños y llegó en un momento en que la sociedad lo excluía y trataban mal a los niños y Él se encargó de devolverles su dignidad. Hoy día vamos a ver una historia que nos dejará con un mal sabor de la boca porque no va a tener un final feliz. Conocer el final a veces nos produce que nos quite o nos reste la emoción.
Cuando la historia se trata de nuestras vidas, más nos vale conocer el final de antemano para poder rectificar en caso de que el final no sea favorable para nuestras vidas. Sé inteligente y no vivas sin saber cuál será tu final. Porque puede que acabes lamentando toda la eternidad. Tú puedes conocer cuál será tu final si estudias las Sagradas Escrituras. Muchas personas le dan la mayor importancia cómo empieza la historia, otros cómo se desarrolla, pero muy pocos se encargan en ver cómo terminará nuestra historia. El mundo está lleno de finales muy tristes. Y yo les quiero preguntar el día de hoy, ¿cómo va a terminar tu historia? ¿Qué final quieres para tu vida? Aunque esta historia no tiene un final feliz, sin embargo, nos deja muchas enseñanzas profundas de las cuales podemos aprender y de las cuales las voy a compartir el día de hoy con ustedes. Hay dos barreras que nos impiden ser felices y de llegar a tener un final feliz. Y estas dos barreras son el orgullo y el amor al dinero. Si no podemos superar estas cosas, no podremos alcanzar el reino de Dios. Pero esto es posible si Dios interviene, si Dios nos capacita, ya que nosotros por nuestros propios medios no lo podremos hacer. Vayamos ahora al versículo 17 y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sabemos que Jesús estaba posiblemente en una casa bendiciendo a unos niños, ¿recuerda? Y daba instrucciones que nosotros debíamos ser, que él recalcaba mucho, que debíamos ser humildes y humildes como estos niños y ser totalmente dependiente de él. Luego, él salió de esa casa para continuar su camino. ¿Y qué pasó después? Ahora lo vamos a saber. Dice, se le atravesó uno que venía corriendo. Sabemos que el Evangelio de Marcos tiene relatos paralelos que están en Lucas, en Mateo, y hoy nos vamos a ayudar con estos relatos porque en cada uno de ellos nos expone cuáles son las características de este joven. Por decir, en Mateo 19:20 se nos dice que era joven. Eso significa que tenía menos de 30 años, ya que en la costumbre de Israel en esa época a estas personas se les denominaba jóvenes. Luego tenemos en Lucas 18:18, dice que era un hombre principal, lo que puede significar que era un hombre muy conocido, muy influyente, y tal vez era un miembro del Sanedrín. En Marcos 10:22 se nos dice que él tenía muchas posesiones. Ahora podemos ver que estos tres narradores llegan a la conclusión de que era un hombre rico con una muy buena posición. O sea, diríamos que era un buen partido, un hombre con una buena reputación externa. Pero aquí viene el contraste, que él vino corriendo y se arrodilló ante él. En la antigüedad el correr no era común en un hombre rico, no hablaba bien de él, ya que las personas que corrían eran las personas que estaban necesitadas para conseguir algo. Entonces correr no era algo bien visto para un hombre rico, pero no solamente corría, sino vino y se arrodilló, se hincó ante el Señor.
Y al hacer esto, él estaba yendo en contra de todo el sistema religioso fariseo de esa época, porque se estaba postrando ante el enemigo público, que era el maestro que estaba alborotando las multitudes. Teniendo en cuenta todo este dato, ¿qué nos indica todo esto? Que muchas personas no acuden a Cristo por orgullo. Quizás en algún momento de sus vidas hablaron mal del Señor Jesús y ahora no quieren reconocer que se equivocaron, o otros no quieren avanzar en el conocimiento de Dios. Saben que en los lugares que están yendo les están engañando, pero ellos persisten en seguir yendo a esos lugares, y todo por no reconocer que están errados. Huimos, el ser humano siempre tiende a huir de la humillación, pero en realidad de lo que debemos huir es del orgullo. Este joven se estaba humillando muchísimo y estaba demostrando interés por las cosas espirituales y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Los judíos siempre tuvieron claro la existencia de la vida eterna. A lo mejor este joven había leído en el Antiguo Testamento el Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como un óleo sobre la cabeza, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. O también este joven leyó Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así pues, era una preocupación en esa época en el pueblo hebreo saber dónde se pasaría la vida eterna, ya que por la influencia del pensamiento griego y con sus distintas discusiones filosóficas, que eran fruto de la soberbia humana, habían llegado a pensar de que no existía la vida eterna. Vayamos a Romanos 1, versículo 21. Romanos 1. ¿Qué es lo que pasa cuando negamos estas cosas? Romanos 1, versículo 21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando ya no queremos entender, nuestro corazón se llega a endurecer y nuestra mente ya nunca más va a poder distinguir lo que el Señor nos quiere decir. Como los que van a la iglesia, que externamente parecen que están cerca del reino de Dios. Muchos vienen, se congregan, oran, cantan, entran, se postran, vienen corriendo al culto, entran a los estudios, entran al seminario, aparentan ser buenos cristianos, pero el Señor Jesucristo ve tu corazón y ve los obstáculos que tú tienes para poder entrar al reino de Dios. El hombre, como les decía, por sí solo no puede superar estos obstáculos. Necesitamos la intervención de Dios para que Él pueda romper tu orgullo, romper ese corazón de piedra y darte un corazón de carne. Y ponga entendimiento en tu mente y pueda cambiar y transformar tu corazón. Le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, le estaba preguntando: ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Él estaba interesado en la vida eterna, lo que significa que era temeroso
de Dios. En el sistema fariseo les decían que ellos podían obtener la vida eterna por sus obras, por su religión, por sus ritos, por sus legalismos y por sus mandamientos de hombres. Les decían, cumple todo esto y tú serás salvo, pero sabemos que eso es mentira. Pero el Señor Jesús le dice, solo en Cristo, solo en Él hay salvación. Nadie puede alcanzar la salvación por sus propios méritos, por sus propias obras o por su propia bondad. Para ser salvos necesitamos que alguien nos rescate, que alguien venga a nuestro auxilio. Este hombre diría, me imagino yo, ya he pasado por todos los rabinos, he pasado por todos los fariseos, todo lo he hecho bien. He ido a la sinagoga regularmente, diría, estudio sobre la palabra, ya que nadie puede guardar los mandamientos de Dios si no los conoce. Así que hasta ahora me parece que ya hemos tomado una radiografía de cómo era este joven. ¿Cuántas iglesias no quisieran a este joven como predicador? Mucha gente lo envidiaría. ¿Por qué? Porque es un joven rico, un joven influyente, un joven, me imagino que de repente era hasta bien parecido, etcétera. Pero por algo él fue donde Jesús, por algo fue, porque este hombre se sentía que le faltaba algo, porque este hombre en el fondo no era feliz. Y todos conocemos a través de las Sagradas Escrituras que la vida eterna es una mejor vida que esta. La vida eterna que Dios nos promete es una vida en donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, habrá gozo perpetuo y va a haber un disfrute sin igual. Yo les pregunto, ¿creen esto o dudamos? Para los que están desanimados, ¿cuántos ricos hay ahora como este joven? Hay muchos. Este joven vino a Jesús con una misión. Vino con la misión de aprender, porque él sabía que el maestro era el adecuado para enseñarle cómo debía hacer para tener vida eterna. Ahora vayamos al versículo 18. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Vemos a Jesús en este versículo corrigiendo a este joven, porque se da cuenta que le está robando la gloria a su padre y le dice, tú no entiendes bien el concepto de ser bueno. Tu concepto de ser bueno es muy básico. Tu concepto, le dice, es muy superficial. Tú no sabes lo que es bueno. La respuesta de Jesús al joven rico demuestra que Dios demanda la perfección a aquellos que pretenden la vida eterna. Dios hace distintas demandas, nos demanda fe, nos demanda arrepentimiento, nos demanda creer, pero en este caso nos demanda la perfección. Como está escrito, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. El Señor quiere que empiece a entender que ser bueno completamente es algo que solo le pertenece a Dios. En otras palabras, es como dijera, llámame bueno porque entiendes que yo soy Dios y necesitas ser perfeccionado a través de mis enseñanzas. Eso es lo que le estaba diciendo a este joven. La perfección es imposible para el ser humano por sí mismo. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos que Él intervenga para que nosotros seamos perfectos. Como está escrito, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque.
Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo, no porque el hombre haya hecho malas cosas, como dicen algunos que hemos nacido con naturaleza pecaminosa, con naturaleza perversa y depravada. Esto es falso, esto no es verdad, sino como muy bien lo explica el apóstol Pablo en Efesios 2, desde que nacemos seguimos la corriente de este mundo. Por eso le diría más adelante, vayamos a Mateo 19:21, para que vean que ahí le dice cómo tienen que ser perfectos. Mateo 19:21. Y dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Ve? Está claro. Entonces, este joven vemos que amaba más su posición. Por eso Jesús le pidió que renunciara a lo que él amaba. Dios nos pide también que nosotros renunciemos muchas veces cosas que amamos más que a Él. Ahora vayamos al versículo 19. Vayamos nuevamente a Marcos 10, versículo 19. Y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús dirige la atención de este joven a la ley, a los mandamientos, porque muchos tienen un alto concepto de sí mismo, pero cuando nos enfrentamos a la ley de Dios, descubrimos que no somos tan perfectos, que no somos tan buenos como aparentamos. La ley le muestra a este hombre su pecado, para que esté en condiciones de ¿qué? De arrepentirse y poder confiar en Él. Vamos a ir analizando estos mandamientos y el Señor ahora le va a demostrar a este joven que realmente no era bueno y le hace un examen. Y también pónganse en este examen y traten de analizar ¿cómo está su estado espiritual en este momento? Vayamos al primero. Y dice, no mates. Matar no solo significa tomar un arma, un cuchillo, una soga y matar a la otra persona. Muchos, no sé, en la Iglesia Católica a mí me habían enseñado, porque venía con muchas falsas doctrinas, que para que sea pecado tenía que llegar a este extremo de matar literalmente así, con un arma. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 5, 21, 22, vayamos a Mateo y se quedan ahí, en Mateo 5, 21 al 22. Mateo 5, ¿lo tiene? Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí se está enfatizando que si has cometido homicidio en tu corazón, odiando tanto a una persona que le deseas el mal, que le deseas su muerte, el Señor ya te considera un homicida, un asesino, y quedarás expuesto al infierno de fuego. Les pregunto, otro ejemplo así, pero si hay una persona que entra a un lugar donde tú estás y dices, ¡ay, no soporto que esa persona, no la soporto ver esa persona! Bueno, piensa si tienes odio en tu corazón. Analízalo. 2, no cometas adulterio.
No es necesario que concretes el acto sexual, solo con desearlo ya pecaste. Vayamos a Mateo, ahí mismo 5:28, y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con nuestro pensamiento nosotros pecamos, cosa que no nos enseñaban en la iglesia católica cuando yo iba. Nos decían, no, tienes que hacer el acto así físico para que sea pecado. Y estas cosas no las considerábamos pecado. Por eso es que las personas se creen buenas, porque para ellos pecado es literal, es matar. Pero nosotros matamos a las personas deseándoles el mal. El tercero dice, no hurtarás. ¿Qué significa esto? Que no te apropiarás de los bienes de los demás, ni de los nombres, ni de los títulos, de manera ilícita. Existen predicadores que se consideran muy buenos, pero sin embargo le roban la gloria a Dios y quieren la gloria para sí mismos. Hay jefes que les roban a sus trabajadores pagándoles sueldos indignos. También vemos el caso del usurero que cobra intereses excesivos y de una u otra forma está robándole a su prójimo. También tenemos el ejemplo del sinvergüenza que toma prestado y no paga, o el que fía y no paga. El tacaño es también un ladrón porque se roba a sí mismo. No usa el dinero que Dios le ha dado ni siquiera para usarlo en sí mismo o en su familia. ¿Y qué es lo que hace? Lo almacena para seguir acumulando mayor riqueza. Y eso también es un robo. Pero gente que vive así, vive pensando y jurando que es una santa paloma. El otro mandamiento dice, no digas falso testimonio. Yo les pregunto, ¿en algún momento de nuestras vidas hemos hablado mal de alguien? ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para nosotros quedar bien y para obtener beneficios desprestigiándolo. Muchas veces se desprestigia al compañero del trabajo para que tú puedas acceder a su cargo. Todas estas cosas que parecen que no son extremas para algunas personas, te expone al justo juicio de Dios y su ira está sobre estas personas. Y en lugar de heredar la vida eterna, ¿qué heredarán? Serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y ese es el punto de este sermón, que nosotros podamos evitar este final. Y es mejor que tú evites este final, que será un final de tormento perpetuo. Lo otro dice, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, y cada uno puede seguir evaluando a la luz de la ley de Dios. ¿Y cuál es el propósito que hace la ley? ¿Cuál es el propósito que hizo el Señor para mostrarle a este joven rico estos mandamientos? Es que sea expuesto a su pecado y que esté en condiciones de arrepentirse. Ahora vayamos al versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Este joven rico es increíble que después de que el Señor le había mostrado todos los mandamientos, le había dicho, tú haces esto, tú haces lo otro, él seguía diciendo que él había guardado los mandamientos y los había cumplido todos. Y decía que él era bueno, a pesar que Jesús le había dicho que solo uno era bueno y ese era él, pero él no podía, porque cuando hay orgullo, el orgullo no permite ver tu pecado, el orgullo te ciega, te llena de deseos y de planes ambiciosos. El orgullo te hace ver que tú eres muy bueno,
Pero cuando eres confrontado ante la palabra de Dios, algunas personas se dan cuenta que no son tan buenos, pero otros insisten diciendo que son buenos. Pero Dios conoce nuestros corazones. Este joven aparentemente, externamente, tenía todas las condiciones para decir que era un buen discípulo de Cristo, pero el Señor reveló lo que él tenía en su corazón. Bendito sea el Señor, que a él nadie lo puede engañar. Él nos ayuda a analizar nuestro corazón. Versículo número 21. Dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús mirándolo lo amó. Aquí dice lo amó, no dice aquí lo ama, dice lo amó. A pesar de su pecado, a pesar de su hipocresía, le tuvo compasión, porque vio ese estado de necedad, de orgullo. Lo amó porque lo veía tan perdido, lo veía ciego, lo veía incapaz de que por sus propias fuerzas pudiera ver la luz. Ninguna obra te hace merecedor del cielo, a pesar de tus buenas obras. A pesar de que este hombre tenía buenas obras, Jesús no lo aprobó, porque nadie se salva por lo bueno que es. Porque no hay bueno, porque sabemos que no hay bueno ni aún uno. La única obra que Dios recibe como mérito para que alguien entre al reino de los cielos es la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la única obra que podemos presentar a Dios en pago de nuestros pecados. A algunos le han dicho: basta con creer y ya serás salvo. A otros le han dicho: oye, ven, repite esta oración una y otra vez y vas a ser salvo. ¿Ustedes creen que esto es verdad? ¿Que solo con repetir una oración ya eres salvo? No, ¿no es cierto? Deberían preguntarle a Dios: ¿qué más te hace falta? ¿Has reconocido? Les pregunto, ¿han reconocido el pecado que tienen y que los aleja de Dios? ¿Te has arrepentido? ¿Qué es lo que te falta para ser un buen cristiano? No apegues tu corazón a las cosas que se han de quedar en este mundo. Jesús le estaba dando a este joven una oportunidad para que él viera su maldad y pueda arrepentirse. Y es lo que está haciendo ahora con nosotros. Nos está mostrando qué hay en nuestro corazón para poderle pedir perdón. Pero este hombre demostró que no amaba a Cristo, sino se amaba a sí mismo y amaba sus riquezas. Siempre habrá cosas en nuestra vida que nos costará renunciar. La verdadera fe te transporta al cielo, y cuando tienes una visión real del cielo, las cosas de este mundo ya no te importan, ya no te importa lo material. Cristo no quiere tus buenas acciones, a Él no le interesan las obras que tú hagas. Él lo que quiere de ti y de cada uno de nosotros es que le entreguemos su corazón. Él quiere conquistar nuestro corazón por completo. ¿Se dan cuenta qué difícil es que un hombre rico entre al reino de Dios? Vayamos ahora al versículo 22 y dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Al final, el joven rico no quiso seguir a Jesús por no deshacerse de sus riquezas. Les pregunto, ¿de qué tendrías que deshacerte para seguir correctamente a Jesús? Porque sabemos que a Jesús
no lo podemos tomar como muy superficial. Jesús te quiere por completo. Él no quiere solo una parte tuya. ¿Qué es lo que te impide para seguir a Jesús? La familia, los padres, los hermanos, los hijos, el estudio, el trabajo, la posición, el reconocimiento, el materialismo, las aficiones, como el fútbol. Muchas veces ponemos de prioridad el fútbol. Si hay un partido de fútbol, dejan todo por ir a ver el partido y no vienen al culto. Todas estas cosas nos pueden volver arrogantes, insensibles con las cosas de Dios. Cualquiera que quiera ser discípulo de Cristo debe estar dispuesto a quitar cualquier ídolo que le esté quitando el primer lugar a Dios. En el caso de este hombre era el dinero, y el Señor lo sabía, por eso le puso esta prueba. Si el Señor te pone a prueba el día de hoy, ¿qué ídolos sacarían de sus vidas para que tú puedas ponerlo en primer lugar? Este hombre no solo vendió como les decía, sus posiciones, sino que no lo siguió. No siguió el mandato que es seguir a Cristo. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué te está hablando Jesús ahora? ¿Qué nos está hablando Jesús ahora? Que debemos seguirlo. ¿Tienes acaso tus manos tan ocupadas que no te permiten abrazar a Cristo? Recuerda que Jesús demanda prioridad. ¿Es Jesucristo realmente lo que más amamos? Hermanos, yo les he compartido esta palabra para que ustedes saquen sus propias conclusiones y que siempre pongamos a Cristo en el primer lugar, que Él sea nuestra prioridad en todo, porque Él merece ser alabado, glorificado por siempre, en todo. Ahora les pido que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Si hay algún hermano que quiera orar, ahí está el micrófono, hay que prenderlo. ¿Se prendió? Sí. Sí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que nos hace sentir también lo lejano que estamos de ti, Señor, porque privilegiamos muchas veces las cosas terrenales y nos perdemos en el camino, Padre. Te pido perdón por todas nuestras flaquezas, nuestras debilidades, Señor. Sabemos que es difícil llegar a ti, Padre, pero tenemos que luchar, ser constantes y perseverantes, Padre, para poder alcanzar tu gloria, Señor. Con esta prédica me he dado cuenta que es muy difícil porque me vi cometiendo errores. Por lo tanto, Señor, creo que tengo que reflexionar profundamente, Señor, en tu palabra y en este mensaje tan especial que nos ha dado la hermana Gisela. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos confronta, la verdad. Nos lleva a meditar y saber que alcanzarte, Señor, es complejo, porque tenemos que renunciar a muchas cosas, a ataduras que tenemos en nosotros por nuestra formación, por lo que se nos ha transmitido toda la vida, Padre. Te agradecemos, Señor, una vez más, porque esta palabra es preciosa y nos lleva a ti en una perfección que tú nos pides y que tenemos que lograr, Señor. Gracias, Padre amado, te doy por esta mañana, por tu palabra, por esta bendición que hemos recibido y que nos motiva a superarnos, Señor, día a día. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya. Padre, te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nosotros podamos derrotar el orgullo, el amor al dinero, el amor también a otras cosas que nos alejan de ti.
Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón, que si hay algo que impide que nosotros podamos entrar a la vida eterna, tú nos puedas ayudar y sacar todo lo malo de nosotros. Límpianos, Señor. Pódanos, Señor, saca todo lo malo que te desagrada. Gracias por mostrarnos tus mandamientos, tu ley, Señor, porque nos hace entender que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia, Señor. Ayúdanos a poder cada día ver y examinar nuestra vida con tus ojos, Padre. Te lo agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.